Hace apenas 6 meses, el mundo se encontraba al borde de una guerra que muchos creían que nunca ocurriría. Pero cuando esa guerra finalmente comenzó, sacudió no solo a Oriente Medio, sino también a la política mundial, la economía global y la seguridad internacional. Hoy, 6 meses después, ese conflicto no ha terminado realmente. Un acuerdo temporal sigue vigente. Miles de soldados estadounidenses continúan desplegados por toda la región. El estrecho de Hormuz aún no ha vuelto a la normalidad y se acerca rápidamente una fecha límite crítica, una que podría determinar si el mundo avanza hacia una paz duradera o hacia otra gran guerra. Bienvenidos a mi canal. En el video de hoy analizaremos en profundidad lo que realmente ha sucedido durante los últimos 6 meses, por qué más de 40.000 soldados estadounidenses todavía no han regresado a casa, qué fue exactamente lo que se acordó en el memorándum de Islamabad, y por qué muchos analistas estratégicos creen que las próximas semanas podrían definir el futuro de Oriente Medio. Así que asegúrense de ver el video hasta el final, porque sin comprender toda la historia es imposible entender por qué el mundo entero vuelve a observar Oriente Medio con tanta atención. Hace 6 meses, una guerra que los funcionarios insistían en que nunca llegaría a ocurrir comenzó en menos de una hora. Y en este momento, el pedazo de papel que se supone debe impedir que vuelva a comenzar tiene una fecha límite establecida. Nadie en Washington, ni en Teherán, quiere pronunciar esa fecha en voz alta. Pero todos los que negocian a puerta cerrada saben exactamente cuándo llegará. Durante años, los planificadores estadounidenses mantuvieron un número bastante estable de tropas dispersas por el Golfo, alrededor de 40.000, bases en Qatar, Bahrein, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos. Nada dramático. Presencia, no preparación. Eso es el tipo de lenguaje que los funcionarios siempre utilizan, presencia en lugar de preparación, justo hasta el momento en que deja de ser cierto. Entonces, en enero de este año, esa línea de base silenciosa comenzó a aumentar. Grupos de ataque de portaaviones que normalmente no son enviados a una sola región por razones rutinarias comenzaron a llegar uno tras otro. El USS Gerald R. Ford, el portaaviones más grande del mundo, se posicionó. El USS Abraham Lincoln lo siguió. Destructores, aviones cisterna de reabastecimiento, miles de marineros y marines adicionales. Para cuando la mayoría de las personas fuera del Pentágono comenzó a prestar mucha atención, la cifra había pasado de 40.000 a 50.000 y seguía aumentando. En ese momento, los funcionarios lo llamaron disuasión, una demostración de fuerza destinada a evitar que ocurriera una guerra en lugar de iniciarla. La historia no ha sido amable con esa palabra en particular, en esta región en particular, porque el 28 de febrero, la disuasión dejó de ser disuasión. Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados dentro de Irán. No fue un disparo de advertencia, ni una operación simbólica limitada. El líder supremo de Irán, Ali Khamenei, murió en los ataques. Altos funcionarios murieron junto a él, incluidas figuras que habían pasado meses participando discretamente en negociaciones nucleares con Washington. En cuestión de horas, Irán respondió. Misiles y drones dirigidos contra bases estadounidenses dispersas por toda la región, contra ciudades israelíes y contra estados del Golfo que no habían tenido participación directa en la decisión de atacar desde el principio. Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y Kuwait se encontraron soportando represalias por una guerra que no habían iniciado y sobre la cual, en algunos casos, ni siquiera habían sido informados con antelación. Aquí está el detalle que la mayoría de la gente pasó por alto en el caos de esa primera semana. Irán no solo respondió militarmente. Cerró el estrecho de Hormuz, uno de los tramos de agua más estrechos y económicamente más importantes del planeta, el paso por el que aproximadamente 1/5 parte del petróleo y del gas natural licuado del mundo transita, simplemente dejó de funcionar como ruta marítima. Los petroleros desviaron sus rutas alrededor de toda la península arábiga. Los precios del combustible se dispararon de la noche a la mañana. Una guerra que comenzó como un ataque aéreo dirigido contra un puñado de personas se convirtió, en cuestión de días, en un acontecimiento económico mundial que afectó a países que no tenían absolutamente nada que ver con Oriente Medio. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes porque los combates que siguieron no se parecían a la guerra corta y contenida que muchos analistas esperaban al principio. Se prolongaron. Israel envió fuerzas terrestres al sur del Líbano contra Hezbolá, con el objetivo declarado de establecer lo que los funcionarios llamaron una capa de seguridad a lo largo de la frontera norte. Misiles impactaron repetidamente los suburbios del sur de Beirut. Drones de ataque iraníes cruzaron hacia el Kurdistán iraquí y atacaron allí a grupos de oposición exiliados. Los hutíes en Yemen, que técnicamente habían alcanzado su propio alto el fuego por separado con Estados Unidos el año anterior, lanzaron nuevos ataques con misiles y drones hacia Israel, arrastrando a un cuarto país de vuelta a una guerra
que había comenzado como un conflicto entre dos naciones. Lo que públicamente se había presentado como una operación dirigida contra el liderazgo de un solo país se había convertido, en aproximadamente 5 semanas, en una guerra regional de múltiples frentes que se extendía simultáneamente por 6 o 7 países. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas terminó condenando los ataques de represalia de Irán contra los estados del Golfo, al mismo tiempo que el secretario general de las Naciones Unidas condenó por separado los ataques iniciales de Estados Unidos e Israel que habían desencadenado toda la cadena de acontecimientos. Ninguna de las partes involucradas salió de esto con las manos limpias. Luego, los días 7 y 8 de abril, las armas guardaron silencio. Más o menos. El 17 de junio, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego negociado en gran medida a través de mediadores pakistaníes que trabajaban desde Islamabad. Pero casi de inmediato comenzaron a aparecer las grietas. Horas después de que se anunciara el alto el fuego, Israel volvió a atacar el Líbano en lo que los funcionarios describieron como una operación de gran escala. Irán afirmó que el alto el fuego siempre había estado destinado a incluir al Líbano y a Hezbollah. Israel dijo que nunca había aceptado eso. Durante las semanas siguientes, ambas partes pasaron el tiempo discutiendo no sobre si la guerra se reanudaría, sino sobre cuál de las dos interpretaciones de un acuerdo firmado 2 semanas antes era la correcta. La parte más extraña de los meses que siguieron no fue el combate que continuó. Fue el combate que ocurrió durante un alto, el fuego que ambos gobiernos seguían insistiendo públicamente en que se estaba respetando. A principios de mayo, Estados Unidos anunció una operación llamada Proyecto Libertad, destinada a ayudar a que el transporte marítimo comercial volviera a atravesar el estrecho de Hormuz después de semanas de cierre. Irán respondió casi de inmediato con ataques contra los Emiratos Árabes Unidos. En cuestión de días, un buque de guerra estadounidense dejó fuera de servicio un buque de carga con bandera iraní que intentaba atravesar el bloqueo naval impuesto por el propio Estados Unidos, disparando directamente contra la sala de máquinas del barco, hasta que perdió completamente la potencia. Todo esto estaba ocurriendo bajo un alto el fuego que, según la propia descripción pública del presidente, estaba, en sus propias palabras, con soporte vital. La mayoría de la gente pasó por alto este detalle. Durante meses no hubo un único momento claro en el que la guerra terminara de forma visible. En su lugar, hubo una reducción lenta y desigual de las hostilidades, marcada por ataques, bloqueos, petroleros incautados y reuniones diplomáticas que seguían fracasando para luego reanudarse discretamente. Los negociadores se reunieron cara a cara en Islamabad en abril, en el contacto directo de más alto nivel entre ambos gobiernos desde antes de 1979. Luego, las conversaciones formales quedaron estancadas durante semanas. Después, volvieron a retomarse. A lo largo de todo este proceso, la cuestión nuclear, el único asunto que todos en ambos lados coincidían en que realmente era el más importante, siguió siendo dejada de lado en favor de disputas más limitadas sobre las rutas marítimas, las sanciones y la redacción exacta de los términos del alto el fuego. Y eso cambia por completo el panorama, porque significa que esta guerra no terminó con una victoria decisiva para ninguna de las dos partes, ni con un acuerdo limpio e integral. Terminó, si es que siquiera puede decirse que terminó, con el agotamiento de ambos bandos y un marco temporal en el que ninguno de los dos gobiernos confía plenamente, ni siquiera ahora. Ese marco finalmente recibió un nombre, el Memorándum de Islamabad, firmado el 17 de junio por el presidente Trump y el presidente iraní Masoud Pezeshkian, de manera algo inusual durante una cena con el presidente de Francia en el Palacio de Versalles, justo después de que concluyera la cumbre del G7. El memorando logró algo que meses de combates no habían conseguido. Produjo un documento en el que ambos gobiernos estuvieron realmente dispuestos a poner sus nombres. Exigía lo que el texto describe como una terminación permanente de las operaciones militares en todos los frentes. Establecía un periodo de 60 días para que los negociadores resolvieran los detalles técnicos sobre los que ninguna de las dos partes había logrado ponerse de acuerdo durante toda la duración de la guerra, incluyendo qué cantidad de las reservas de uranio enriquecido de Irán sería diluida, cómo sería supervisado su programa nuclear de ahora en adelante y qué alivio de sanciones recibiría realmente Irán a cambio. Aquí está la parte que debería preocupar a cualquiera que esté siguiendo esto de cerca. 60 días a partir del 17 de junio caen en pleno mes de agosto. Ese plazo se está acercando en este mismo momento, mientras funcionarios estadounidenses e iraníes mantienen reuniones por separado en Qatar, intentando todavía cerrar las diferencias que 5 semanas de guerra y meses de bloqueo nunca lograron cerrar. La reapertura total del estrecho de Hormuz a un volumen de navegación cercano al que existía antes de la guerra
Debía ser una de las victorias inmediatas y visibles del memorando. Eso aún no ha ocurrido por completo. Todavía es necesario despejar las minas. La infraestructura dañada aún necesita ser reparada. Las garantías de seguridad para la navegación todavía deben definirse con detalle antes de que las aseguradoras y las compañías navieras vuelvan a confiar plenamente en la ruta. Lo extraño es que casi nadie de los involucrados parece estar convencido de que el acuerdo final realmente vaya a completarse a tiempo. Funcionarios estadounidenses han dicho abiertamente que los combates podrían reanudarse si esta próxima ronda de conversaciones fracasa, de la misma manera que fracasaron las rondas anteriores. Algunos sectores más beligerantes en Washington y en Israel han dicho públicamente que no esperan un acuerdo final integral en absoluto, y creen que las cuestiones nucleares simplemente permanecerán sin resolverse de manera indefinida, tratando el actual y frágil alto el fuego como el estado permanente de las cosas, en lugar de como un puente hacia algo más sólido y duradero. Mientras tanto, la postura de fuerzas del Pentágono en la región nunca ha regresado por completo al punto en el que se encontraba antes de enero. Los portaaviones siguen allí. Las tropas adicionales desplegadas durante la acumulación militar y durante la propia guerra aún no han regresado completamente a casa mediante la rotación habitual. Si eso refleja una precaución rutinaria o una preparación discreta para la posibilidad de que agosto termine sin un acuerdo firmado, es algo sobre lo que incluso las personas cercanas al proceso parecen estar realmente inseguras, al menos en lo que están dispuestas a decir públicamente. Observa con atención lo que cada parte quiere realmente en este momento, porque eso explica por qué 60 días podrían no ser tiempo suficiente. La posición estadounidense se ha suavizado en cierta medida desde que terminó la guerra. Donde antes Estados Unidos exigía que Irán entregara por completo toda su reserva de uranio enriquecido como condición previa para cualquier acuerdo. Más recientemente, los funcionarios han sugerido que recuperar ese material es en realidad menos urgente que simplemente reabrir el estrecho de manera permanente y confiable. También ha habido conversaciones por parte de Estados Unidos sobre permitir que Irán conserve cierta capacidad proporcional de misiles balísticos, aproximadamente en línea con la que ya poseen sus vecinos del Golfo. Ese es un cambio real y medible respecto a la situación de las negociaciones en febrero, antes de que se lanzara el primer ataque. La posición de Irán también ha cambiado, pero de una manera más complicada y con divisiones internas. El verdadero líder supremo de Irán es ahora Mojtaba Khamenei, quien ha dicho abiertamente que mantiene una opinión diferente a la del presidente electo de Irán sobre los términos del memorando de junio, aunque finalmente permitió que el acuerdo siguiera adelante después de recibir garantías sobre los intereses de lo que los funcionarios iraníes llaman el Frente de la Resistencia. Ese no es un detalle pequeño ni simbólico. Sugiere que el desacuerdo sobre cómo manejar este acuerdo llega hasta la misma cúpula del liderazgo de Irán, no solo entre los comandantes militares sobre el terreno. Y eso cambia nuevamente todo el panorama, porque significa que, incluso si los negociadores reunidos en Doha logran alcanzar un acuerdo sobre el papel antes de la fecha límite de agosto, si el propio liderazgo fracturado de Irán permanece lo suficientemente unido como para implementarlo, realmente es una cuestión completamente distinta y que sigue abierta. Aquí hay un patrón más amplio sobre el que vale la pena reflexionar, uno que va más allá de este único conflicto. Durante aproximadamente 35 años, la península arábiga ha servido como la plataforma de preparación para casi todos los grandes compromisos militares estadounidenses en el conjunto de Oriente Medio. La Guerra del Golfo de 1990 y 1991, la invasión de Irak en 2003 y ahora esto. Cada vez, el patrón ha parecido similar desde la perspectiva de quien observa desde fuera. Un periodo de acumulación militar, un lenguaje oficial centrado en la disuasión y en tranquilizar a los aliados. Y luego, finalmente, una guerra que esa acumulación, ya fuera intencionalmente planificada de esa manera o no, ya estaba posicionada para librar cuando llegó el momento. Esta vez, el patrón se completó en tiempo real, no como una especulación lejana sobre lo que eventualmente podría suceder, sino como una guerra real que mató a un jefe de Estado en funciones, arrastró a media docena de países y cerró durante semanas seguidas una de las vías fluviales más importantes económicamente del planeta. Lo que hace que este momento sea diferente de 1990 o de 2003 es que ya no estamos al comienzo de ese patrón. Estamos en sus consecuencias, y las consecuencias están demostrando ser tan inestables como lo fue la propia guerra. Un alto el fuego que ya ha sido violado repetidamente por ambas partes, un bloqueo naval que apareció, inutilizó un barco y luego desapareció silenciosamente. Un memorando con una fecha límite estricta que ahora está a solo unas semanas de distancia.
Y debajo de todo ello, una región donde el desacuerdo central, el programa nuclear de Irán y su arsenal de misiles, sigue estando tan sin resolver hoy como lo estaba el día antes de que cayera el primer ataque. También hay un círculo más amplio de países observando cómo se desarrolla todo esto, con sus propios intereses en juego, mucho más allá de Irán, Israel y los estados del Golfo, directamente involucrados en los combates. China importa una parte significativa de su petróleo crudo de los productores del Golfo, lo que significa que cualquier interrupción prolongada del transporte marítimo a través del estrecho de Hormuz afecta la seguridad energética y la producción industrial de China, de una manera que Pekín considera una auténtica preocupación nacional, en lugar de un distante problema regional. Rusia, por su parte, ha utilizado la guerra y sus consecuencias para reforzar su propia relación diplomática con Teherán, posicionándose públicamente como defensora de la soberanía iraní frente a lo que Moscú describe como un exceso de poder estadounidense, incluso mientras ofrecía poco en cuanto a apoyo militar concreto durante los combates reales. Los mercados financieros también han registrado todo esto. Incluso con un frágil alto el fuego, roto repetidamente como telón de fondo, los mercados bursátiles estadounidenses han seguido subiendo durante el verano, alcanzando en algunos momentos máximos históricos. Un contraste extraño que dice algo sobre cuánto de esta crisis ha sido incorporado como un riesgo de fondo, en lugar de ser tratado como una emergencia activa por los inversores. El desfase entre la forma en que los mercados están tratando esta situación y la seriedad con la que las personas que están negociando en Doha parecen estar tratándola es algo a lo que vale la pena prestar atención. Entonces, ¿qué deja realmente esto en este momento? La respuesta honesta es que nadie lo sabe por completo, incluidos, según sus propias declaraciones públicas, algunos de los mismos funcionarios que están negociando el acuerdo final en Qatar esta semana. Lo que es verificable, lo que no es especulación disfrazada de certeza, es esto. La guerra ocurrió y fue real. El fuego también es real, pero ha sido violado más de una vez por ambas partes desde abril. El memorando de Islamabad es real, y su plazo de 60 días es real, y actualmente está en marcha. Que ese plazo produzca una paz duradera o simplemente posponga la siguiente ronda del mismo conflicto. Exacto es la pregunta que este próximo agosto responderá, independientemente de si el mundo se siente preparado para esa respuesta o no. Si las conversaciones que están teniendo lugar en Qatar en este momento colapsan, de la misma manera que lo hicieron las rondas anteriores, primero en Islamabad en abril y luego nuevamente en Suiza en junio, no existe una razón real para suponer que la región simplemente volverá al tenso pero estable enfrentamiento que existía antes del 28 de febrero. Ese enfrentamiento anterior ya ha desaparecido, reemplazado por algo mucho más volátil. Si este acuerdo final fracasa, todo lo que venga después no se parecerá en nada al mundo que existía antes de que comenzara esta guerra. Será la consecuencia de un conflicto que ya ha sacudido a la región una vez, ha costado muy por encima de los $100.000 millones, según estimaciones conservadoras, y que, incluso 6 meses después, nunca ha llegado realmente a su fin. Cualesquiera que sean los titulares que surjan de Doha en las próximas semanas, no los confundan con el final de esta historia. Puede que simplemente marquen el comienzo de su próximo capítulo. La verdadera pregunta ya no es si se alcanzará un acuerdo, sino si ese acuerdo puede ofrecer una paz duradera o simplemente iniciar la cuenta regresiva hacia otro conflicto, quizá incluso de mayor magnitud. Y recuerden a esos 40.000 soldados estadounidenses que alguna vez simbolizaron las señales de advertencia de una guerra que aún estaba por llegar. Hoy permanecen como un recordatorio duradero de que Oriente Medio no ha regresado verdaderamente a la paz. Quizá esa sea la lección más importante de toda esta historia. Los combates pueden haberse ralentizado, pero la paz aún no ha llegado. Y en las próximas semanas, el mundo volverá a estar observando una pregunta por encima de todas las demás. ¿Es este realmente el final o solo el comienzo del próximo capítulo? Si encontraron este análisis informativo y disfrutaron el video de hoy, no olviden dar me gusta, compartir y suscribirse al canal para que nunca se pierdan nuestros futuros videos de análisis geopolítico y militar. Y antes de irse, cuéntenos en los comentarios desde qué país o ciudad nos están viendo. Leemos sus comentarios y nos encantaría saber desde dónde nos acompañan nuestros espectadores. Gracias por vernos. Manténganse informados, manténganse curiosos y nos veremos en el próximo video.